Bienvenidos a esta cita con la información que tienen las personas con problemas auditivos que viven en Canarias. Nuestro programa de hoy, el primero del año, lo vamos a dedicar a recordar lo que dio de sí el 2010, un año marcado por multitud de acontecimientos que pasarán a la historia y de los que tuvimos constancia en los servicios informativos de Televisión Canaria. Como se imaginan, resumir 12 meses en menos de una hora no es fácil. Lo intentaremos en los próximos minutos por medio de bloques temáticos. Empezamos, como no podía ser de otra manera, por los temas sociales más destacados que nos dejó el año que acaba de terminar. 10 mujeres, 10 víctimas de la violencia de género en Canarias. 2010 se perfila como el año en el que la violencia machista se ha cobrado más víctimas desde 1999. En Canarias, el de julio se convirtió en un mes teñido de sangre. 4 mujeres, 2 en Tenerife y 2 en Gran Canaria, se fueron para siempre. Sus familias tenían que llorar su ausencia. Con la que sin violencia, pero con contundencia, la sociedad canaria hace ese homenaje a las víctimas de violencia de género y rechaza la violencia contra las mujeres. Una de ellas, Laura Arostegui, enfermera de profesión, moría tras ser presuntamente envenenada por su pareja, también enfermero. Marzo quedaba señalado en el calendario como el primer mes en el que el archipiélago tenía que lamentar la muerte de una mujer. Ala Tinchen-Kivins, en Granadilla, en Tenerife, era asesinada en plena calle. En ese mismo punto moría en mayo otra mujer, Alicia Yiggin. Un mes más tarde, la tragedia se trasladaba a Fuerteventura con la muerte de Jessica Matare y al mes siguiente aparecía en Taco, en La Laguna, el cuerpo de Delfina Brito en el interior de su casa y en avanzado estado de descomposición. En la misma isla, en el municipio de La Guancha, Onelia Pérez, de 78 años, era asesinada por su exyerno. Buscaba a su hija, no la encontró y acabó matando a su exsuegra de un fuerte golpe en la cabeza. La muerte de Lidia Esther Rodríguez, de 32 años, en Tenerife, que dejó 2 hijos de 6 y 8 años, cerró el balance de un año trágico. Tenerife se quedó a oscuras hasta en 4 ocasiones este año. 2 de esos apagones se producían con una diferencia de tan solo 3 días. En los 2 casos, el suministro eléctrico se perdió debido a un cortocircuito. En otra ocasión, la causante era la desconexión de la central de Caletillas, en Candelaria. De hecho, en el momento de producirse la incidencia no había ni viento, ni aparato eléctrico, ni nada, ni ningún fenómeno meteorológico. Desconocemos la causa del cortocircuito, sabemos que ha sido un cortocircuito, pero la causa la desconocemos. Las explicaciones resultaron insuficientes para el gobierno tras 3 interrupciones del suministro eléctrico en la isla de Tenerife, con casi 400.000 usuarios afectados. Todavía quedaría una cuarta. Bueno, yo creo que es la misma causa, desgraciadamente, de siempre, ¿no? Pero no lo tengo absolutamente confirmado. Yo creo que es necesario y urgente buscar una solución. El aeropuerto de Gran Canaria sufría un apagón eléctrico en enero. Las islas de Lanzarote y Fuerteventura se quedaban sin luz también este año en los meses de marzo y noviembre durante varias horas. Otro apagón, el analógico, tenía lugar el 2 de abril. La televisión de siempre se despedía para dar paso a la TDT. La señal digital llegaba con algunos problemas a puntos como el municipio de Maso, en la isla de La Palma. Tocaba acostumbrarse al cambio y hoy todavía hay quienes no se han adaptado. El salto a la televisión digital terrestre ha supuesto un cambio sustancial en la calidad de la imagen. Atrás quedan los televisores de toda la vida para dar paso a las modernas pantallas extraplanas que llenan hoy las habitaciones de los hogares canarios. Y otra reivindicación, la de la isla de La Gomera, de renovar su hospital, se hacía realidad el 7 de abril, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud. Tras 40 años, desde su apertura, el Hospital Virgen de Guadalupe cerraba sus puertas para dar paso a un nuevo y moderno centro con el mismo nombre. Los ciudadanos de la isla tienen a su disposición para atender la demanda de su salud una infraestructura que se pone en pie de igualdad a las infraestructuras sanitarias del resto de Canarias y de España. En la misma isla, El Silbo recibió este año el certificado que reconoce su condición de Patrimonio de la Humanidad en la categoría de bien inmaterial. El lenguaje del viento contará además con una nueva cátedra de la Universidad de La Laguna. La Dirección General de Costas ha decretado derribos en unos 40 núcleos costeros de todas las islas. Algunos ya se han ejecutado y otros están pendientes de resolver. En la provincia occidental, Tenerife y La Palma son las islas más amenazadas. En la oriental, aunque menos castigada, Fuerteventura es la isla con más zonas bajo el punto de mira.
Toda Canarias tiene muy presentes los casos de Chovito o el Hotel Médano en Tenerife, el de La Bombilla en La Palma, en el que están en juego 182 expedientes, el de los 21 vecinos de Ojos de Garza en Gran Canaria, o el caso del Golfo y el de varios establecimientos hoteleros de Lanzarote. En Chovito, tras 11 días de huelga de hambre y tras ganar varias batallas, la Dirección General de Costas ha aplazado la resolución hasta abril de 2011. Muy cerca, en el municipio de Granadilla, la Audiencia Nacional suspendía cautelarmente la demolición del Hotel Médano. Las alegaciones presentadas por la propietaria han salvado, de momento, este histórico edificio. Al final, el telescopio europeo extremadamente grande se fue para Chile y no para La Palma. El Cerro Armazones, en el desierto de Atacama, conseguía uno de los instrumentos más ambiciosos para la investigación astronómica. Aún así, la isla de La Palma no se rinde y el Roque de los Muchachos sigue defendiendo su cielo como el mejor del mundo para mirar a las estrellas. En La Palma llevamos más de 30 años y estamos absolutamente seguros de que las condiciones son no solo muy buenas, sino que se mantienen en un mundo cambiante, en que todo parece que está atmosféricamente revuelto. Pues la calidad astronómica de La Palma se mantiene extraordinariamente bien. El campus atlántico tricontinental de las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna en Tenerife lograba la calificación de campus de excelencia internacional de ámbito regional y con ella 5.300.000 euros de financiación. Las universidades canarias competían con otras 39, pero la investigación del mar, la astrofísica y la biotecnología tienen en el archipiélago un centro de estudios privilegiado y a sus universidades como dos de las mejores del mundo. Se abre ahora un universo de posibilidades para los jóvenes investigadores canarios. El 8 de septiembre, la consejera de Educación, Milagros Luis Brito, inauguraba el curso escolar en Fuerteventura. Miles de niños se incorporaban a las aulas. Un día más tarde, lo hacían en Gran Canaria, que retrasaba su entrada en el año académico por la celebración de la festividad del Pino. Se garantizaba también la plaza a los estudiantes de formación profesional. Lo que hemos planteado es que todas las personas que quieran cursar formación profesional, el gobierno se compromete a ponerle una plaza. Días más tarde llegaba la apertura del curso universitario sin dejar a un lado la crisis y la adaptación al espacio europeo de educación. Seguiremos formando y posteriormente becando a nuestros mejores estudiantes para que después sean terceros países los que se beneficien de sus capacidades. Y lo estamos haciendo a pesar de los duros momentos por los que pasamos, tanto la universidad como la sociedad. El 4 de julio arrancaba la bajada de la Virgen de las Nieves en La Palma. El minué y la danza de los enanos recordaban a los palmeros y a todos los canarios la grandeza de esta festividad con siglos de tradición. Caracterizada siempre por ser una fiesta muy tranquila, muy de familia, aunque al final haya tantísima gente, es una fiesta que transcurre con total tranquilidad y desde luego con una serenidad y con el afecto que siempre tenemos los palmeros a todos los que nos visitan. Solo cada 5 años la devoción del pueblo canario alcanza su máximo esplendor en la Isla Bonita. El 30 de septiembre, la inauguración del Centro Sociosanitario del Pino en Gran Canaria tenía como maestra de ceremonias a la princesa de Asturias. Ese mismo día, doña Leticia presidía el acto institucional de la Asociación Española contra el Cáncer en el Auditorio de Tenerife, pero antes cumplía su deseo de conocer el TEA, el Tenerife Espacio de las Artes. El grito de un Sáhara libre despertaba al Sáhara Occidental de un conflicto sumido en el olvido desde hacía más de 3 décadas. El 8 de noviembre, Marruecos desalojaba un campamento instalado en el Ayun. 20.000 personas se veían obligadas a huir. El bloqueo a los medios de comunicación ejercido por Marruecos no permitió informar de los detalles del conflicto. La entrada de activistas pro-saharauis también fue castigada por las autoridades marroquíes. En Canarias, las concentraciones de apoyo al pueblo saharaui se sucedieron en repetidas ocasiones. Aún hoy se desconoce la cifra real de víctimas. Los tribunales nos han dejado juicios que ya forman parte de la memoria colectiva canaria por la atrocidad de los hechos que se juzgaron y las penas que se impusieron a los que finalmente fueron declarados culpables. 2010
Fue un año en el que Canarias volvió a sentir la fuerza de la naturaleza con temporales que provocaron graves daños en distintos puntos del archipiélago, y será un año recordado sin duda alguna por el descubrimiento de la mayor trama de corrupción infantil descubierta en España. Les hablamos del caso Cárate. Es la mayor red de presunta pederastia destapada en España. Más de 60 alumnos de una reconocida escuela de karate de Las Palmas de Gran Canaria denuncian abusos sexuales durante más de 30 años. Una exalumna acude a la policía y denuncia el llamado caso Cárate. Rastreos en este chalet de la playa de Vargas, toma de declaraciones, registros, análisis psicológicos. Fernando Torres Baena es el principal acusado. Presuntamente obligaba a sus alumnos a mantener relaciones sexuales con él y el resto de profesores. María José González e Ivonne González permanecen junto a Baena en prisión. Juan Luis Benítez en libertad con cargos. Torres Baena insiste en que es víctima de una conspiración por parte de otros deportistas para quitarle el negocio del karate en las islas. Los acusados se enfrentan a una pena mínima conjunta que puede superar los 300 años de cárcel. 29 de julio, una discusión en esta pizzería de La Graciosa acabó en asesinato. Nunca antes había ocurrido algo parecido en la isla más pequeña del archipiélago. La víctima, un vecino de 44 años. Lo mató. Mi hijo no se pudo defender para nada. Dice que de sangre delante de la puerta y por allí. Le tengo odio a él, sí, que no pise nunca La Graciosa. Jamás. Jamás. Al presunto agresor se le imputa un delito de homicidio y permanece en prisión. Todo apunta a que en la discusión que desencadenó la trágica muerte afloraron viejas rencillas entre vecinos. Se ha convertido en la primera muerte violenta en la historia de La Graciosa. Parecía un día más en la búsqueda de la menor desaparecida, Sara Morales, hasta que ocurrió algo. Mira, te voy a dejar porque estamos viendo algo ahí, ¿sabes? Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay? Un equipo de Televisión Canaria fue testigo de este momento que revolucionó a todo el país durante una semana. Unos huesos, aparentemente humanos, estaban en el fondo del pozo abandonado de Ginamar. Después de duros trabajos, solo pequeños huesos de ave salieron del pozo, ni rastro de restos humanos. Pero la policía sigue buscando a Sara. Durante varias semanas se rastreó este terreno próximo a la vivienda familiar de la menor. Fue la madre, Nieves Hernández, quien pidió en Canarias Radio La Autonómica que se buscara ahí. Por Dios, que alguien me escuche, por Dios, que estoy desesperada. Quiero que busquen ahí, que miren a ver si está mi hija. No se encontró nada, pero Nieves pudo descansar tranquila después de despejar sus dudas. Ninguna pista tampoco en el caso del otro menor desaparecido en Canarias, Jeremy Vargas. Día de verano, lo que empezó siendo un juego en esta playa de Fuerteventura acabó en tragedia. Un niño de 10 años se metió en un hoyo hecho en la arena. Los muros cedieron y acabó sepultado. Pocos días después fue un adulto el que estuvo a punto de perecer bajo la arena de esta playa de Tenerife. Cavó un enorme hoyo que se le vino encima. Los bomberos pudieron rescatarle. En el sur de Gran Canaria, el verano dejó esta otra escena. Es la familia de un pequeño que, intentando recuperar una pelota con la que jugaba, falleció atrapado en el mecanismo del ascensor. El año acabó con la muerte del pequeño Sandro. Apenas tenía 20 meses de vida. Intentando recuperar un juguete, se cayó en esta fuente de un parque público de Mogán, en Gran Canaria. Yo cuando salí, lo primero que hice fue echarme a correr pensando que lo habían secuestrado. ¿Quién iba a imaginar que una fuente iba a ser tan profunda? 2010 ha sido el año de la aparición de huesos humanos. Los restos se han encontrado en diferentes fechas y en distintos puntos de la geografía canaria. Santa Cruz de Tenerife, un inquilino de esta pensión encuentra en medio de unos colchones restos de un esqueleto humano. Nadie se había dado cuenta antes de su presencia. Hacía al menos 2 años que había fallecido. La investigación policial y el análisis forense desvelaron que la víctima había sido torturada y degollada. Vecindario, Gran Canaria. Aparece un cráneo humano en el parterre de una plaza. Agüimes, sureste de Gran Canaria. Encuentran el cráneo y 2 fémures pertenecientes a un varón de 50 años. Puerto del Rosario, Fuerteventura. Aparece un cráneo.
La principal línea de investigación, un ritual de santería. A la subidita esa, aquí va, abajo. Ahí estaba. San Roque, Las Palmas de Gran Canaria. En un descampado aparece el cadáver de un hombre que podría haber muerto hacía 3 años. Esta mujer mató a su propia hija. Lo ha dictaminado el juez. La madre de Yunaisi y su novio, padrastro de la pequeña, han sido condenados a 18 años de prisión por los continuos golpes que provocaron la muerte de la niña. En el juicio, que se prolongó durante una semana, los acusados negaron los cargos. El caso Yunaisi todavía sobrecoge a los vecinos de Fuerteventura. En Gran Canaria, el que sobrecoge es el caso de la niña coreana. Sang Ok Lee se quedó impasible al conocer el veredicto del jurado y la sentencia del juez que le condena a 45 años de cárcel por matar a In Sil-oh. Después de varios días de juicio, se probaron los delitos de allanamiento de morada, robo con violencia, agresión sexual y asesinato con ensañamiento y alevosía. La madre de la niña no soportó el escalofriante testimonio del acusado y le pegó varias veces con su zapato. En esta otra sala, esta vez de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, se juzgó a 3 acusados por la muerte de Guillermo Cruz, conocido como Memo, durante las fiestas de San Andrés en Tenerife. Después de escuchar a las partes, el fiscal mantuvo la petición de condena por homicidio para Moisés y delito de lesiones para este y los otros 2 procesados. El tribunal no admite la acusación de asesinato que pretendía la acusación particular. Y estos 3 jóvenes son los asesinos de Iván Robaina. El jurado popular y el juez lo han sentenciado. Benjamín, Acaimo y Oliverio pasarán 17 años y medio en prisión. Lo hicieron a traición, sin darle a Iván la menor posibilidad de que pudiera defenderse. Y eso se llama asesinato. Bueno, le están diciendo que no le damos dinero y usted insiste. Iván se metió por medio y... Iván se metió por medio. Pues igual la cosa. Yo hacía y le propiré una patada, pero no fue mi intención. La única persona que puede dar esa patada es Oliverio. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque en la cinta de seguridad se ve como una persona está agarrando a Caimo y Tania, que es la novia de Isidro, está agarrando a Benjamín, que se había quitado la camiseta. Esto se acabe lo antes posible, a ver si mi marido y yo podemos recomponer los trozos. Soy un convencido de que si esto no llega a buen puerto, la semana que viene lo hacen otra vez. Para ellos esto es un juego. La familia de Iván quedó satisfecha con la sentencia. Los acusados recurrieron. Pese a esta sentencia, la violencia callejera no se frena. Imágenes como esta del sur de Tenerife son prueba de ello. Peleas en las que se ven implicados incluso soldados extranjeros. Costa Teguise, Lanzarote, 2 militares británicos entran en este restaurante y se llevan una botella de vino. El dueño les recrimina su actuación, pero entonces entran otros 6 soldados más y, según los testigos, le dan una brutal paliza al dueño y a los clientes. Se libraron de estar 1 año en prisión porque reconocieron los hechos. Este hombre se llama Ernesto Riso y ejercía presuntamente de ginecólogo sin tener la titulación necesaria en España. Está acusado de aprovechar las consultas para abusar sexualmente de sus pacientes. Él asegura que las relaciones eran consentidas. Lo grababa todo en vídeo y esas imágenes llegaron a manos de la policía. Este año se sentó en el banquillo de los acusados. 13 han sido los trabajadores muertos este año en accidente de trabajo en Canarias. Uno de los más graves, un hombre falleció al caer desde lo alto de un tanque de combustible en Las Palmas de Gran Canaria. Los datos en carretera también son trágicos. Más de 50 personas han muerto en centenares de accidentes en las islas. Los motoristas han sido los más perjudicados. 2010 ha sido un año de extremos en el clima. 46 grados marcaba este termómetro de Artenara en medio de una de las 5 olas de calor que azotaron el archipiélago durante los meses de verano. En marzo, la corona forestal de Tenerife quedó dañada por el viento, cientos de pinos partidos a la mitad. Las fuertes rachas de viento también azotaron en noviembre a todas las islas. Cayeron grúas de obra, muros, carteles publicitarios, retrasos y cancelaciones en las comunicaciones aéreas y marítimas.
En Fuerteventura cayó tanta lluvia que anegó locales comerciales y destrozó mobiliario urbano. Dejar las vías disponibles al máximo de seguridad, reponer en aquellos tramos urbanos como en Gran Trajal, El Castillo o Morrojable para el buen funcionamiento comercial y vecinal. El mar avanzó tierra adentro en varias ocasiones. Olas superiores a los 9 metros destrozaron viviendas y paseos marítimos en el mes de octubre. Y el fuego arrasó con 80 hectáreas de palmeral y monte bajo en la isla de La Gomera. Una treintena de vecinos fueron desalojados. También hubo desalojo en 4 viviendas de Caideros de Gáldar, en Gran Canaria. Aquí el fuego calcinó 7 hectáreas de monte bajo y cuartos de apero. Las noticias en este 2010 que se acaba son más globales que nunca. La irrupción del volcán finlandés tiñó de humo los cielos europeos durante semanas. La sufrimos en Canarias, al igual que la grave crisis financiera que se ha extendido por toda Europa, especialmente Grecia e Irlanda, que han necesitado la intervención exterior para evitar un crack financiero de consecuencias imprevisibles. En España la crisis económica se ha traducido en un programa de duro ajuste económico que provocaba una huelga general en septiembre y un amplio debate sobre cómo llevar a cabo la reforma de las pensiones. El año que termina se va dejando atrás uno de los periodos más difíciles para nuestros bolsillos. El año de la crisis económica con mayúsculas, de las primeras medidas y reformas y de las primeras movilizaciones sociales. La incertidumbre se agravó en enero justo cuando España asumió la presidencia de la Unión, lo que complicó mucho su trabajo. Ante la presión internacional y la de los mercados, el presidente del gobierno estatal, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió dar un paso adelante tras hacer una cumbre de sabios y reunirse con todos los grupos para adoptar medidas. Es en ese momento cuando el Ejecutivo empieza a sondear la posibilidad de retrasar la edad de jubilación a los 67 años y los sindicatos deciden salir a la calle en la primera manifestación del año. En mayo, coincidiendo con la aprobación del plan de rescate para Grecia, llega la primera medida efectiva. El Ejecutivo baja el sueldo a los funcionarios un 5% y congela las pensiones. Los sindicatos convocan una huelga y se anuncia la fusión de muchas de las cajas del país. La aprobación de la reforma laboral se produce en septiembre, semanas antes de la huelga general, que no tuvo el resultado esperado. El año termina con un nuevo cambio de gobierno. Con la aprobación del rescate para Irlanda, los rumores de que España también tendrá que ser auxiliada y con la presión generalizada desde Europa para que también se reforme el sistema de pensiones. 2010 también nos ha dejado unas elecciones autonómicas con aires de cambio, las de Cataluña. Los comicios se saldaron con la victoria aplastante de Convergencia y Unió, que logró 62 escaños en el Parlamento catalán tras 7 años en la oposición. La debacle fue espectacular para el Partido Socialista catalán. José Montilla obtuvo solo 28 diputados y tuvo que presentar su dimisión. Esquerra Republicana también se hundió con 10 parlamentarios y cedió el tercer puesto al Partido Popular. Al final del año, Artur Mas fue investido como presidente de la Generalitat en segunda votación. Pero estos meses también han sido decisivos para la banda terrorista ETA. Primero fue el asesinato en marzo en Francia de un gendarme en un tiroteo entre la banda y un grupo de agentes galos. Y después los rumores de un nuevo alto el fuego que rondan desde septiembre y que se han intensificado en diciembre. Todo ello en medio de un profundo escepticismo por parte de todas las fuerzas políticas. Y todos estos acontecimientos en un año en el que se han producido decenas de detenciones, entre ellas las del jefe del aparato militar. Y en este tiempo hemos estado pendientes de varios acontecimientos. La visita de la primera dama norteamericana, Michelle Obama, acaparó la atención de la prensa durante un viaje a la Costa del Sol española. Otra imagen para el recuerdo es la que nos deja la liberación de los cooperantes catalanes que fueron puestos en libertad a cuentagotas tras muchos meses de secuestro. También levantó expectación la visita del Papa a España, que reunió a miles de peregrinos en Santiago de Compostela y en Barcelona.
Estos 12 meses han provocado importantes cambios, sucesos aislados que lo han transformado todo. Las filtraciones de Wikileaks han hecho tambalear la diplomacia internacional y han convertido al responsable de esta organización, a Julian Assange, en una estrella mediática repudiada por Estados Unidos. En Cuba, la muerte del preso Orlando Zapata, tras una larga huelga de hambre, abrió un proceso de conversaciones y el ejecutivo de Raúl Castro decidió liberar presos políticos. En Tailandia, los opositores camisas rojas estuvieron 2 meses con protestas, pero fueron aplastados por una impresionante operación militar. Impresionante fue también la imagen del presidente ecuatoriano Rafael Correa, que se enfrentó a un grupo de policías sublevados, y esperanzadora fue la concesión del Nobel de la Paz al disidente chino Liu Xiaobo. La naturaleza también ha cambiado la fisonomía de muchos países en 2010. Haití se ha enfrentado a un terremoto de 7 grados en la escala de Richter que se saldó con 200.000 muertos y a una epidemia de cólera que ha matado a más de 1.000 personas. Chile ha registrado el dudoso honor de tener el terremoto de mayor intensidad del año, hasta 8,8 grados en la escala de Richter, con 500 fallecidos. Fallecidos como los que han provocado las inundaciones. México ha tenido las mayores de su historia, con medio centenar de víctimas. En el centro y este de Europa, las crecidas en ríos han provocado decenas de muertos. Y el monzón en China ha acabado con la vida de 700 personas. Y no han sido los únicos desastres naturales. Ha habido varias erupciones volcánicas, pero la peor de todas ha sido la del volcán islandés, que obligó a cancelar miles de vuelos por la nube de ceniza que emitió a la atmósfera. Hemos asistido además al vertido de 700 millones de litros de crudo de la plataforma petrolífera que se hundió en el Golfo de México y a otro derrame, el de 1 millón de metros cúbicos de barro tóxico de una empresa de aluminio en Hungría. El ejercicio que se cierra ha sido malo para la aviación. Ha habido más de una decena de accidentes, pero el que más conmocionó al mundo fue el que mató al presidente de Polonia en extrañas circunstancias. A finales de año sigue sin aclararse del todo por qué se vino abajo el aparato en territorio ruso. Incluso se ha denunciado que no estaban todos los restos mortales del dirigente polaco antes de ser enterrado. Pero las comunicaciones por aire han sido noticia por otros motivos. 2010 termina con un nuevo desorden del cielo europeo provocado por la ola de frío que azota el continente. Miles de pasajeros han pasado días en los aeropuertos más importantes de Europa bloqueados por las cancelaciones de vuelos. Y estos 12 meses se alejan dejándonos una imagen para la esperanza, la de los 33 mineros chilenos que lograron salir a la superficie después de 70 días enterrados bajo tierra tras registrarse un derrumbe en el yacimiento en el que trabajaban. Es la imagen más clara de que algunas veces las cosas acaban bien. Ya lo vieron, el turismo en Canarias ha estado supeditado más que nunca a la situación internacional. Si el principio del año era el volcán islandés lo que provocaba graves pérdidas económicas, en el final de 2010 fue la huelga encubierta de los controladores aéreos la que provocó la enérgica reacción de los empresarios hoteleros. El sector turístico ha sido el que más problemas ha sufrido, pero también el que mejor ha sabido sobrellevar la crisis económica. Los datos de creación de empleo así lo indican. Canarias cierra el año con menos parados que el resto del estado, gracias a que el archipiélago fue el destino turístico nacional con mejor comportamiento durante 2010. Señor, una pregunta, por favor. Elija entre salud, amor o trabajo. Trabajo, ante todo trabajo. Sobre todo porque cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Hombre, para sentirte realizado y para aportar dinero a la casa siempre es importante tener trabajo. Para mí es más importante en ese momento la salud y también el trabajo. El amor no le importa nada. Bien importa. Estas opiniones no nos extrañan. De cada 10 canarios, 3 no tienen empleo y ya las encuestas afirman que el trabajo ha pasado a ser la primera de las preocupaciones en todo el país. En 2010 llega la reforma laboral del gabinete de Zapatero, que asegura que va destinada a crear puestos de trabajo, a pesar de la crítica unánime de los partidos de la oposición. Por este motivo se produce la primera huelga general tras 8 años de paz social. El 29 de septiembre, el 68% de la población canaria sale a la calle. Los sindicatos consideran que el gobierno pretende de forma encubierta abaratar los despidos.
La situación económica es crítica en todo el país. Según la Comisión Europea, el Producto Interior Bruto habrá crecido un 1,7% en 2010 en la zona euro, pero sin embargo en España sufrirá una contracción del 0,3% que demorará su recuperación. El Gobierno de Canarias cerró este 2010 la ejecución del presupuesto un mes y medio antes de que terminara el año por primera vez en su historia para cumplir con los criterios de déficit que Europa le había exigido a España. El pasado mes de junio, casi 266.000 canarios estaban sin trabajo. Los meses posteriores la cifra se contiene y en noviembre se produce la mayor bajada del paro en lo que va de año. 3.580 personas se encuentran trabajo. Los sindicatos son cautos y solo califican los datos como interesantes. Un descenso del número de desempleados que va a durar un tiempito, probablemente hasta abril, y que a partir de abril volverá de nuevo a bajar. De todas formas, es un dato interesante, puesto que mejora la situación económica de muchas familias canarias. A grandes males, grandes remedios. El Gobierno de Canarias ha invertido 274 millones de euros en políticas activas de empleo, es decir, en formar a personas sin trabajo, en incentivar a la contratación, pagando a las empresas la seguridad social de cada trabajador que contraten para fomentar la creación de puestos de trabajo. De todo esto se han beneficiado 70.000 personas en toda Canarias. Y en este punto del camino hay que tener muy en cuenta al sector turístico. Anunciamos hace meses que iban a faltar horas a final de año. Ha ocurrido, en vez de reconocer su error y admitir que los controladores hemos dicho estas cosas, hemos intentado colaborar, lo hacen por la puerta de atrás con un nuevo Real Decreto. Estamos muy cansados y se nos está llevando realmente a una situación pues, de hastío personal, porque así es difícil trabajar. Íbamos de vacaciones, otros iban de trabajo y nos hemos quedado, vamos, que no sabemos ni cuándo salimos ni si vamos a salir. Estás trabajando para salir divertido 2 o 3 días y después te ves aquí, ¿me entiendes? Una impotencia terrible, terrible. Siempre lo mismo, de toda la vida. Desde que tenía 14 años estoy viajando y siempre he visto lo mismo en España, siempre. Siempre los controladores, siempre el mismo rollo esta gente, siempre. Voy a ver las reclamaciones que puedo hacer y nada más, o sea, no me queda otra. El 3 de diciembre, los controladores aéreos abandonan sus puestos de trabajo alegando problemas físicos. Horas antes, el ministro de Fomento presentaba un Real Decreto que aclaraba el método para computar las horas trabajadas del gremio, pero los interesados discrepan. El conflicto provoca el cierre del espacio aéreo español y el gobierno declara el estado de alarma por primera vez en la democracia. Se cancelan todos los vuelos y en los aeropuertos canarios hay más de 200.000 pasajeros afectados. Sí queremos transmitir un mensaje a todos los pasajeros que tenían previsto coger un avión a lo largo de la noche de hoy, que por favor que hasta que no haya noticias, nuevas noticias, que no vayan a los aeropuertos. Los militares asumen el mando en las torres de control y la normalidad comienza a restablecerse a las pocas horas. El Gobierno de Canarias denuncia a los controladores en la Fiscalía y pide daños y perjuicios por las pérdidas económicas generadas a todos los sectores que viven del turismo. En el aeropuerto del Hierro se sustituyen los controladores aéreos por un sistema informático, pero el Gobierno de Canarias, el Cabildo y la población protestan. Entonces el Ministerio rectifica. El Ministerio de Fomento pues analizó con más profundidad las reivindicaciones de la sociedad de la Isla del Hierro, de sus instituciones y también del Gobierno de Canarias. Y bueno, pues afortunadamente se han avenido a nuestras peticiones que creíamos y creemos y estamos convencidos que eran justas. Finalmente, el aeropuerto del Hierro se convierte en el primero de España en el que opera un sistema mixto. Los fines de semana el tráfico aéreo lo controla el sistema informático AFIS y de lunes a viernes los 6 primeros controladores del país que no pertenecen a la plantilla de AENA. Con esta fórmula, el ahorro solo en el Hierro es de 600.000 euros al año en salarios. Otro sobresalto del año para el sector turístico. Por caprichos de la geología, el volcán islandés entra en erupción y la nube de polvo provoca inseguridad aérea y el consiguiente cierre de más de 300 aeropuertos en toda Europa. Muchos turistas abortan sus planes de viajar a Canarias y por eso el sector perdió una caja estimada en más de 2 millones de euros. Desde los coches de alquiler, desde los taxistas, desde el propio establecimiento, desde los restaurantes, los mercadillos, o sea, de alguna forma todo ese procedimiento
tanto los que tenían que venir y empezar a disfrutar la semana no han llegado, y los que ya estaban aquí pues ya lo han hecho. Por lo tanto, yo creo que es un impacto económico importante. En septiembre, el turoperador inglés Thomas Cook suma las pérdidas de la nube de polvo y pretende paliar su propio agujero recortando un 5% en las facturas a los hoteles. En Canarias se calcula que podrían perder hasta 12 millones de euros. La tregua llega al final de año, cuando el gigante turístico cede a las protestas de las administraciones canarias y entra en razón. Dice que compensará ese 5% cobrado de más, trayendo más turistas esta temporada. Con todas estas piedras en el camino, el sector aprueba el año y con la mejor de las notas. Aquí sí que Canarias es el orgullo de España. Solo en noviembre, 1 millón de turistas vino al archipiélago. De esta forma, Canarias recupera el primer puesto como destino turístico de invierno en España. Este año las islas suman 8 millones de visitantes extranjeros y lo mejor es que las previsiones para 2011 son muy buenas. Coalición Canaria pacta con el PSOE una partida de 42 millones de euros que destinará a inversiones turísticas en las islas. Este acuerdo también contempla un descuento en las tasas aeroportuarias del 100% para el pasajero y del 50% para las aerolíneas que abran nuevas rutas en Canarias y las que incrementen frecuencias en rutas que ya existan. También hay nuevas bonificaciones para las compañías que utilicen los aeropuertos canarios para escalas internacionales. Todo esto para incentivar el turismo. Con estas condiciones, Ryanair accede a abrir 3 nuevas bases en las islas, acercando el objetivo de traer en 2011 1 millón de turistas más a Canarias. El acuerdo alcanzado en los presupuestos del 2010, que ahora termina, es decir, que está en vigor desde el 1 de enero, alcanzado por Coalición Canaria en Madrid, ha sido fundamental. Canarias es mucho más atractiva desde el punto de vista competitivo ahora que las tasas la han disminuido. Remover el sector de la construcción ha resultado ser más complicado. Promotoras, constructoras e inmobiliarias pasan sus peores momentos. El fin de la deducción fiscal en la compra de una vivienda no ha logrado aumentar las ventas. En España hay un excedente de alrededor de 1,5 millones de viviendas, más que suficientes para no construir ni una más en los próximos 5 o 6 años. Se estima que el 60% del sector desaparecerá por este motivo. La venta de vehículos en Canarias cae un 12%, casi nada comparado con la bajada del 40% en la península. En el archipiélago los datos no han sido tan demoledores gracias al turismo que ya se empieza a recuperar. Con los datos que acreditan el número del turismo en la mano, las casas de alquiler de coches, los conocidos como rentacar, han renovado la flota. Ellos son los que han comprado la mayoría de los coches que se han vendido este año. En el ámbito rural, el campo, miles de personas siguen trabajando gracias al Plan Estratégico del Tomate, una medida adoptada por el Gobierno de Canarias para este año, dotada con 28 millones de euros. Se subvenciona con 17.500 euros cada hectárea para que los agricultores superen la crisis. Agradecer el sector agrícola de exportación, el sector hortofrutícola, el plan estratégico del tomate, que para nosotros ha sido clave en cuanto a la continuidad de este sector, en cuanto a la posibilidad de mantener la actividad y mano de obra. Ha sido un plan que ha sido único. Único ha sido también 2010, el año en que comenzó la recuperación económica que el turismo ya está notando en Canarias. Las cifras hablan y dicen que la luz al final del túnel ya se ve. Ahora solo es cuestión de avanzar hacia ella. El turismo ha pasado a ser competencia directa del presidente del Ejecutivo Autonómico, Paulino Rivero, tras la ruptura en octubre del pacto de gobierno que mantenía con el Partido Popular desde el inicio de la legislatura. Eso ocurría en Canarias porque en Madrid, Coalición Canaria ha ido ganando protagonismo. Ha hecho valer su apoyo explícito al gobierno de Rodríguez Zapatero para conseguir una ley de aguas canarias y más financiación estatal para las islas.
En el plano político, 2010 será un año también recordado por los nuevos casos de corrupción política, por el anuncio de los primeros candidatos a las elecciones de 2011 y por los debates en el Parlamento Canario. Los canarios quieren estabilidad, soluciones y cercanía. No les vamos a fallar. Con los mejores propósitos se iniciaba un año más que difícil. El 2010 ha sido en política el año de los recortes y de los ajustes, el año de una crisis que acaparó el 15º debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. 2 horas sin guión escrito empleó el presidente en defender su gestión y en intentar convencer a la Cámara de que en las islas hay esperanzas para la recuperación. Honestamente pienso que Canarias está haciendo su trabajo y que en este momento hace falta que sea necesario complementado con algunas medidas que ayudarían a Canarias, que las tiene que tomar el Estado. Hemos visto un presidente ausente de la realidad, un presidente con un discurso evasivo, incapaz de asumir una única responsabilidad. Ha puesto sobre la mesa muchas de las cuestiones en las que se está trabajando, no de cara a resolver solamente los problemas de la crisis, que se han enumerado prácticamente el trabajo de todas las consejerías, sino también de la apuesta que se hace para el futuro. Una intervención extensa, amplia, muy completa, con una descripción realista de cuál es la situación que tenemos en Canarias y además yo creo que incluso ha sido esperanzadora. Un año en el que la débil situación económica ha obligado a reprogramar uno de los grandes compromisos del Estado con las islas, el Plan Canarias, que avanza sí, pero a pasos lentos. Es verdad, no que ha habido recortes, que ha habido ajustes, que ha habido reprogramación en este sentido, pero que lógicamente el compromiso por parte del Gobierno de España por mantener, por desarrollar y llevar a cabo el Plan Integral Canario para Canarias sigue en pie. Las relaciones Canarias-Estado se han consolidado durante 2010. Por las islas se ha dejado ver buena parte del gabinete Zapatero. Mientras, en el Congreso, los diputados nacionalistas volvían a ser claves para que los socialistas pudieran sacar adelante sus proyectos. Que no se interprete como un apoyo a las medidas que usted trajo, que no se interprete que se intentaba salvar un gobierno. Creemos que no es momento ni de mociones de censura ni de elecciones anticipadas. Este país necesita hacer la tarea, hacer las reformas estructurales de una vez. El Gobierno ha decidido que Canarias sea la comunidad en donde menos incidencia tenga los compromisos de reducción del déficit. Canarias empieza a marcar la agenda de Madrid. La reforma del REF, la reducción de las tasas aeroportuarias o la pugna por las aguas del archipiélago se convertirán en objetivos prioritarios. Acuerdos que llegan el 18 de octubre tras formalizarse el apoyo de Coalición Canaria a los presupuestos generales para 2011. Partido Socialista y Coalición Canaria han llegado a un acuerdo para aprobar los presupuestos generales del Estado y para la estabilidad política, institucional y económica en el conjunto del país. Coalición Canaria siempre ha pensado que es lo mejor, no para Zapatero o para Rajoy, sino que es lo mejor para el país y que es lo mejor para Canarias. Los acuerdos alcanzados con el Estado pasan factura al pacto de gobierno en las islas. 24 horas más tarde, el presidente de los populares canarios y socio de gobierno de los nacionalistas, José Manuel Soria, anuncia que su partido abandona el gobierno. No podemos continuar con esta alianza, puesto que creemos que esa decisión es una decisión muy negativa para España y para Canarias. Ese acuerdo y nada es exactamente lo mismo. Miércoles 21 de octubre, Paulino Rivero hace sus primeras valoraciones, asegura que la salida del PP no afectará el trabajo del Ejecutivo y garantiza que habrá estabilidad. El presidente se da 72 horas para reformar su gabinete. Voy a trabajar de sol a sol para que esta situación puntual no altere el buen funcionamiento ni la agenda de objetivos. Viernes 22 de octubre, los consejeros del Partido Popular asisten al último Consejo de Gobierno, último día de José Manuel Soria como vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda. Sobre la mesa deja las cuentas de la comunidad autónoma para el próximo año. Hasta luego. Adiós. 24 horas más tarde, el presidente comparece ante los medios para dar a conocer el nuevo gobierno, un ejecutivo que queda reducido a 8 consejerías. Los 4 altos cargos del PP se sustituyen por 2, María del Mar Julios como vicepresidenta y consejera de Empleo y Fernando Bañolas, que se hará cargo de la cartera de Sanidad.
Lunes 25 de octubre, los nuevos consejeros toman posesión y se reúnen en el primer consejo monocolor de la legislatura. En menos de una semana, la nueva foto de gobierno es ya una realidad. Un renovado ejecutivo en minoría que tiene como primer escollo sacar adelante los presupuestos para 2011. Otros presupuestos son posibles si este gobierno no hubiese derogado, para que se me entienda, o bonificado la cuota en un 99,9% del impuesto de sucesiones y donaciones. Yo no sé si usted va a ser el campeón hoy de haber presentado la enmienda más floja, más endeble, menos consistente que se ha presentado por el Grupo Parlamentario Socialista Canario en la historia de esta Cámara. Con solo cumplir el gobierno de la nación con un 15% de lo que se acordó en aquel plan, solo con un 15%, no habríamos tenido que ajustar el gasto de la sanidad canaria en algo más de 300 millones. La enmienda a la totalidad de los socialistas es rechazada y Coalición Canaria y Partido Popular vuelven a unirse a pesar de la ruptura del pacto para que la ley más importante del año siga su tramitación parlamentaria hasta su aprobación definitiva. Pero no solo las alianzas y la situación económica han marcado la agenda política de los partidos. A falta de meses para las elecciones hay otra asignatura, la elección de candidatos. Coalición Canaria se adelanta y anuncia que Paulino Rivero volverá a optar a la presidencia. Es el primer nacionalista que repite y lo hace con el respaldo de 70 de los 91 avales. Hoy Coalición Canaria ha elegido al mejor candidato de Canarias, de Coalición Canaria, para defender los intereses de nuestra tierra. Los socialistas apuestan por unas primarias que dejan duros enfrentamientos entre los dos aspirantes a encabezar la lista para la presidencia del gobierno. Para el Partido Socialista, la democracia es nuestra forma de vida. Y por tanto, las reglas democráticas son esenciales para practicar ese noble ejercicio. Habla a favor de las primarias, pero está sembrando de obstáculos el camino para que haya elecciones primarias. No hay elección si no hay más de un candidato. Se cumplen las quinielas y el secretario general del PSOE canario se convierte finalmente en el encargado de abanderar el proyecto socialista para mayo de 2011. José Miguel Pérez será el candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias. Yo lo felicito. Yo lo felicito. Pero las diferencias internas, lejos de zanjarse, se saldan con una nueva brecha, la disolución de las ejecutivas local insular tinerfeña, asunto que termina en los tribunales. Yo no tengo nada que decir, y menos de las opiniones de algunos miembros del partido que han presentado esa demanda. Los populares canarios vuelven a apostar también por el mismo cartel y José Manuel Soria recibe las bendiciones de Rajoy en unas jornadas interparlamentarias celebradas en el sur de Gran Canaria. La trasladó con el convencimiento, tengo que decir, que en la dirección nacional no iba a existir ningún problema. 2010 deja también casos de presunta corrupción aún sin cerrar como Faicano Góndola y otros aún pendientes de juicio como el caso Eólico. La Operación Unión, que investiga una supuesta trama de corrupción en Lanzarote dedicada al cobro de comisiones ilegales, añade este año nuevas detenciones. Entre ellas, María Isabel Denis, exalcaldesa de Arrecife, imputada por un supuesto delito de cohecho, o el jefe de la oficina técnica de ese ayuntamiento, Juan Rafael Arrocha. La trama supera ya los 40 imputados. El caso Diálisis, que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso de hemodiálisis a la empresa inmobiliaria Lifeblood, salta a finales de año. La responsable de firmar dicha adjudicación, la consejera saliente de Sanidad, Mercedes Roldós, que defiende la regularidad del proceso. Los socialistas piden que se esclarezca y a punto de finalizar el año, el actual consejero Bañolas detiene la adjudicación y obliga a la mesa de contratación a puntuar de nuevo las ofertas. Mejores noticias deja para el gobierno canario el Supremo, que rebata al Tribunal Superior de Justicia y sentencia que no hay motivos para que Canarias indemnice a Canteras Cabo Verde por la montaña majorera de Tebeto, lo que hubiese supuesto para las arcas autonómicas un desembolso de más de 100 millones de euros. La justicia ha hecho justicia. Los canarios no pagamos ni un euro por Tebeto. Año clave también para Canarias en Europa, las reformas fiscales, las ayudas al sector platanero o el reconocimiento de las singularidades de las regiones ultraperiféricas han estado presentes en la agenda europea. En el mes de octubre, Canarias pasa el relevo a Martinica después de 2 años ostentando la presidencia de las RUC.
Y termina así un año político que será recordado por encima de todo por una triste despedida. Canarias dice adiós a Adán Martín. Un amigo de sus amigos y una persona que resumaba bondad. Se podía expresar con absoluta confianza porque siempre íbamos a continuar siendo amigos y lo siento muchísimo. El compañero increíble que sabía todo, lo hacía todo, en el que podía uno confiar y además con un resultado magnífico de su gestión. Un papel institucional, a mi juicio, impecable. Y yo además he perdido un amigo. Adán tenía una visión muy estratégica, muy de medio y largo plazo, siempre reflexionando sobre el futuro, ¿no? Un hombre que al fin y al cabo ha pasado por este mundo con la satisfacción del deber cumplido, en tanto en cuanto entregó los mejores años de su vida a Canarias. El que fuera presidente del Gobierno de Canarias no pudo con el linfoma contra el que luchaba desde hacía años. El 10 de octubre fallece en un hospital de Barcelona a los 66 años de edad. La capilla ardiente le espera en presidencia de Gobierno. Son muchos los que se acercan para mostrar sus respetos al primer expresidente de la democracia que fallece. 3 días de luto, la medalla de oro a título póstumo y un funeral con todos los honores. Ha hecho posible que se haya convertido en estos días en un patrimonio de todos los canarios. Un hito más en una despedida que no se quiere cerrar nunca, como no lo hacen nunca los diálogos abiertos. Me gustaría que me recordaran como un hombre honesto, que puso lo mejor de sí para que esta tierra fuera una tierra única. Así quería que le recordaran, y así queda ya en la memoria de todos, la figura de Adán Martín. Esto tendrá un proceso y tendrá un principio y un fin, pero en cualquier caso morir no vamos a morir todos, o sea que tampoco hay que por eso que echarse las manos a la cabeza. Yo soy muy feliz. Yo he pasado mucho más ratos alegres en la política que tristes. También es que olvidar los tristes, ¿no? Has pasado momentos duros, has pasado momentos difíciles, unos de carácter más humano, otros de carácter más económico, pero yo he disfrutado mucho en la política. La verdad es que he disfrutado en mi vida, ¿no? O sea que yo estoy conforme con las cosas como han ido. En el mundo de la cultura, 2010 puede ser considerado como un año de transición. Uno de los programas más ambiciosos del gobierno canario, Septenio, ha celebrado su 3er año. Hemos perdido a uno de nuestros vecinos más ilustres, José Saramago. Pero sobre todo, estamos pendientes de lo que pasará en unos meses, 2011. Entonces sabremos si Las Palmas de Gran Canaria consigue su ansiado sueño de convertirse en capital europea de la cultura. Las Palmas de Gran Canaria. El pasado 30 de septiembre, Las Palmas de Gran Canaria pasaba a formar parte del selecto grupo de 6 ciudades candidatas a ser capital europea de la cultura en 2016. La decisión no la conoceremos hasta junio de 2011. Para no solo el 2016, sino para que a partir del 2016 y en el camino hasta 2016, la puesta en marcha de todas esas iniciativas genere empleo en un sector tan cualificado como el cultural. El periodista José Antonio Pardellas Casas recibió el Premio Canarias de Comunicación. El jurista y ex eurodiputado Manuel Medina Ortega consiguió la distinción en la categoría de internacional. Finalmente, la obra social de acogida y desarrollo conseguía también figurar entre los Premios Canarias 2010. Si 2009 fue el año de los grandes rodajes, 2010 pasará a la historia como el de los grandes estrenos. Se pudo ver Furia de Titanes, la superproducción rodada en el archipiélago, que tuvo tal éxito en taquilla que ya se prepara una segunda parte. Más discreto fue el estreno de Una hora más en Canarias o de Hierro, que no consiguieron llamar la atención del público. El cine pequeño, los cortos, volvían a ser protagonistas gracias a Canarias en Rueda o el Festivalito de La Palma. En teatro, compañías canarias como Burka con Senderos de Gloria o Clapso con sus Reyes que amaron como reinas triunfaban entre público y crítica, mientras que el cabaret del Capitán Varela volvía a llenar teatros en todas las islas.
El Teatro Guimerá de la capital tinerfeña volvía a abrir sus puertas tras las obras de reforma. En cuanto a los grandes musicales, Mamma Mía volvía a colgar el cartel de no hay entradas y se anuncia el mismo éxito para el desembarco de otra gran obra de Broadway traducida al español, Chicago. Al son del jazz. Nosotros tenemos que morir para seguir viviendo. El 18 de junio, la muerte a los 87 años de un grande de la literatura, el portugués José Saramago, residente en Lanzarote desde mediados de los años 90, conmocionó al mundo de las letras. Las cenizas del premio Nobel se repartieron entre Asinaga, su localidad natal en Portugal, y su casa de Canarias. Lanzarote tendrá siempre una eterna deuda de gratitud con la figura de don José Saramago, porque fue y es una referencia ética y moral, y por lo tanto su muerte supuso una enorme pérdida que no obstante pretendemos conservar. Los 100 años de Caja Canaria sirvió como excusa perfecta para una programación de exposiciones de auténtico lujo. El cada vez más conocido Septenio Canario llegaba a su tercer año bajo el lema Islas del Mundo. Exposiciones, conciertos, montajes o festivales tendrían que girar en torno a la singularidad de la condición insular. A mitad de año el Gobierno de Canarias defendía la vigencia de este ambicioso proyecto que está previsto que se mantenga hasta el año 2014. Vamos a seguir apostando por estos proyectos innovadores, como decía, vamos a intentar dar cabida a nuevos proyectos y vamos a intentar, por supuesto, como veremos ahora, ayudar al mantenimiento de los puestos de trabajo de lo que es la industria cultural. En cuanto a las citas ya históricas, a principios de año llegaba la 26ª edición del Festival de Música de Canarias, con la presencia de grandes figuras como Zubin Mehta y formaciones tan prestigiosas como la Orquesta Nacional Rusa y la Filarmónica de Londres. Llegó también la 11ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, invitando, entre otros, al director armenio Ato Negoyan. Kiko Veneno, Amparo Sánchez, Seiglo o Mayra Andrade se convirtieron este año en los grandes embajadores triunfantes del WOMAD, un festival aprovechado por muchos para hacer llegar mensajes de ánimo hasta el Sáhara. Tras un año de parón, la capital Gran Canaria recuperó su festival de danza y teatro. La edición número 14 trajo a Dagol Dagom, la obra La Fiesta de los Jueces o el montaje Water Dance que inauguró la muestra. 2010 ha sido especialmente pródigo con el paso de artistas internacionales. Los británicos Simple Red escogían Tenerife para despedirse de los escenarios tras un cuarto de siglo de éxitos. Alicia Keys superaba todas las previsiones con su concierto. Y la música latina sonaba con más fuerza que nunca con la visita de Alejandro Fernández, que llegó a realizar una mini gira por el archipiélago. Nos despedimos con José María Millares Sal. El escritor fallecido en 2009 recibió en octubre a título póstumo el Premio Nacional de Literatura en Poesía por sus cuadernos realizados en la última década de su vida. Y de esta forma llegamos al final de este programa especial con el que hemos recordado 2010. Ahora un año por delante del que le seguiremos informando cada semana en este programa de Telenoticias Sordos de Radio Televisión Canaria. Gracias por estar ahí, volvemos la semana que viene, les esperamos. Adiós.